A ver, vamos a hacerla. Uy, no le di. Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén todos muy, pero muy bien. Volvemos un día más a Ark, a Project Fear. Bueno gente, he estado farmeando un poquito fuera de cámara. Me ha atrapado un Trike, un Noctis, justo que andaba por aquí. No tiene misterio, lo dormí, vallas y nada más. Y me creé un huerto. Lo hubiera hecho en cámara, pero ya era un poquito tarde y no podía grabar y necesitaba que esto vaya haciéndose. Porque ya quiero empezar a hacer kibble para poder domesticar animales del Primal Fear. Que vamos bastante atrasados con eso. Venimos atrapando todo de para dos y no ni uno de Primal Fear. Bueno, y una cosita más. ¿Ven el dragoncete? ¿Se acuerdan que lo criamos y todo eso? Bueno, F por el dragón. Porque este no es. Me lo petó una Brood Mother en el pantano. Y fui para la parte del volcán a ver si encontraba otro huevo y no encontré ninguno. Y encontré a este en su modo salvaje. Es el mismo dragón. Y nada, está bastante bien. Hace daño eléctrico. Pero es un nivel muy bajito. Y ya está leveleado y demás. No hace mucho daño. Sigue haciendo mucho más daño nuestro Tera. El otro que teníamos estaba bastante bien, pero no... Bueno, 4K. Y aparte duerme, sube torpor. No tanto como el Tera también, pero es una pena. Pero bueno, quise atrapar uno, pero para que todo lo vieran, más que todo. Eso me pasa por estar usándolo fuera de cámara. Ok, esto lo dejamos por aquí. Tranquilito. El diseño está guapísimo, la verdad. Exodam. Bueno, el Argentavi que vieron que atrapamos el otro día. Y el Tropeognathus. Vieron que lo atrapamos cuando evolucionamos a Altera. Pero no lo probamos. Y está... Le puse mucha velocidad. Es chistoso verlo. Cómo va. Va súper rápido. Cabronazo. Pero encima si le ponemos... tiene la montura, obvio. Si le ponemos combustible... Es un petardo el cabrón. Es un petardo. Querían velocidad en en el mapa. Es un cohete el cabrón. Es un cohete. Y después si apretamos la C, hace como un giro raro, como para evadir. Y volvemos al punto inicial. Está guapísimo. Es súper ligero el cabrón. Y si no utilizamos eso, va volando así. Súper chistoso, la verdad. Pero está bien, por lo menos para desplazarse creo que es el más rápido que tenemos. Es una locura, la verdad. Y no me había percatado. Y es del mod. Es un flaming. Aplica daño de fuego. No hace tanto daño como el Tera, pero aplica bastante. Y bueno, nuestro Argentavis que pensé que iba a ser mejor que el Tera y no. Al final me falló. Además nos pide más materiales para evolución. A ver, más materiales no. Nos pide 10 exactamente. Porque en el Tera nos pedía 2 y este nos pide 1. Pero para crear este uno es la misma cantidad de materiales que el otro. Es una cosa un poco rara. Pero bueno, no sé si tendré suficiente para hacerlo evolucionar al día de hoy. Aquí. Tengo... Me falta... Me faltan 2 almas de guardia. Y ya me podría crear el token, así lo podemos hacer evolucionar. Pues nada, no hay mucho misterio. Me creé esto para que vaya recolectando algo de huevos así de dinos salvajes. Porque hembra creo que tenemos el Tera nomás, ¿no? Sí, el Tera que vaya recolectando huevos de algún dino salvaje que ande por aquí. Este para recolectar la popó y que vaya haciendo fertilizante justamente para que vayamos obteniendo zanahoria, maíz y demás. Nada más. Esto lo cerramos. Bueno, gente, a ver, el día de hoy me piace ir primero, principal, dar una vuelta por ahí a ver qué podemos llegar a domesticar. Este,
Pero también ir empezando a buscar animales del Primal Fear, por lo menos los básicos. Necesitamos Toxic, necesitamos huevos de Toxic y así podemos ir pasando a Alpha y demás. Porque si no, no vamos a poder domesticar ninguno. Y me apetece tener algunos chetos ya. Así que yo voy a dar una vueltita por ahí con el Tera, básicamente. Porque con este tiene más vida, podemos dormir más fácil y demás. Y vamos a ver si encontramos algo interesante para poder domesticar. Si en el camino, más allá de lo interesante, si encuentro especialmente dodos toxic o algo así, eso sí los voy a domesticar porque los necesito. Necesito sus huevos especialmente. Así que nada, vamos a poner en marcha y vamos a ver qué encontramos el día de hoy. Ya tengo dodos toxic. Estos sí los voy a tratar de dormir yo con la lanza, espero no matarlos. Porque con el Tera los voy a matar de un solo golpe. Toxic todo. Listo, a tu casa. Este también, a tu casa. Abandoned. ¿Y eso creo que es? Un Nuka Dodo. Joder, eso hay que tener muchísimo cuidado con esas mierdas. Los explotan, los cabrones. Va, eso creo que explotan. Ah, mira, y aquí hay otro Toxic. No, pará. Dormimos a este y el otro que escapó. Ah, sí, no le llegó a subir el torpo. Lo que pasa es que son dos machos. Necesito una hembra. Así te dormí guapetón, ¿eh? No está mal. Me llevaré el de tier más alto, obviamente. Pero necesito encontrar hembras. Porque necesito sus huevos, no por otra cosa. Nunca Dodo. ¿Dónde está? Está allá. ¿Cuánto tiene de torpor? Wow. Ahí viene. Cofe. A ver, vamos a hacerla. Uy, no le di. Bueno, por lo menos no me petó el Tera. A mí sí me petó. Hijo de su fruta madre. Bueno, a ver. Me hice 2 kibbles. Uno para este. Que finalmente mucha utilidad no me es. Bueno, sí y no. Especialmente necesito la hembra, pero con el macho va a poner huevos más seguidos. Así que mejor si tenemos la parejita. Ahora. Vamos a seguir dando una vuelta a ver si encuentro algún toxic. Hembra. Mierda. Me tiró un bicho del Tera. Y el Tera no se mueve encima. ¿Saben lo que voy a hacer? Me lo llevo. Y ahora a coger, pefa. Justo bajé aquí porque había un dodo hembra. Un toxic. Pero... pasó de que... ¡No! ¡Al agua pato! No me vas a joder, bicho. No me vas a joder. Debajo del mar. Qué bichafaco asqueroso. Un Frozen Archa. En 380. Ya te voy a feventar. Deja que te agafe desprevenido. Me jodió bastante, cabrón, la verdad. Decir que el Tera tiene bastante... Bueno, ahí quedaron pociones donde lo agarré. Ahora vamos a tener que ir a buscar. Que el Tera tiene bastante vida, si no... ¿Y este? Murió. ¿Dónde está el bicho? Joder. ¡No, de nuevo! No, de nuevo. Lo durmió. Ahí está. Listo. Bueno, por lo menos... Uy, un raptor. ¿Es vanilla? Dios mío, esta zona está chunga. A ver. ¿Dónde está el dodo hembra que acabé de ver? Espero que no me lo hayan petado nada más. Y la otra. Quiero llevarme
el inventario del Tera. Porque tengo como 10 pociones aquí. ¿Dónde está? Estaba por aquí. ¿La habrán matado? El Toxic. Creo que sí. Creo que sí. Porque no lo veo por ningún lado. Me lleva el demonio. Encima que llevo dando un buen rato. Parece que sí. Sí, sí, parece que... Mierda. Ok. Voy a tener que seguir buscando otro dodo hembra toxic por ahí. Mala suerte. Ah, ya tengo un toxic. Pero tengo un dragón dando vueltas. Lo vamos a dormir. Eso, a tu casa. Un Cronos. Que quizás lo podamos llegar a domesticar, pero de momento paso. Solamente quiero el dodo. Espero que no me joda ningún bicho más por aquí. Parece que está tranquila la zona. Solamente el dodo va a venir a joder. Uy, casi lo mato. Mierda. Menos mal. Menos mal. Guarda con los compis de aquel lado. ¿Dónde está Kibel? Aquí. Listo. Nice. Guarda con los compis. Tiki. Y nos vamos. Listo, ya tenemos la parejita. Si encontrara otra hembra sería ideal. Pero de momento por lo menos ya tengo para que vayan haciendo huevos de Toxic. Así podemos hacer Kibel de alfa. Que sería el siguiente tier. Que también, ahora que estoy pensando por aquí... ¿y eso? Un Guardian Rex. Un Guardian Rex. Un Guardian Rex. Murió. Y me dieron su alma. Su soul. Ok. Wow, ¿qué me pegó? Algo me pegó. Capaz que coletazo del pronto o algo así. Que por aquí, cerquita, vi un colecua. Un alfa dodo hembra, justamente. Para cuando tengamos un kibel, lo podamos domesticar. Chrono Weaver, 220. Me hace como que es medio la verdad. Voy a dejar estos en casa. Para que vayan echando huevillos. Obviamente van a tardar lo suyo. Pero poco a poco van a ir acumulándose. ¿Dónde están? Uno por aquí. Otro por ahí. Ah, pero uno es zombie y el otro... Bueno, no sé. Espero que eche huevo. Espero que eche huevos, no lo sé. La verdad. Eso lo sabremos en unos gatillos. Porque lleva lo suyo encima. Bueno, ahora sí, voy a dar una vuelta por ahí. Si encuentro otro dodo toxic, no lo voy a poder domesticar porque no tengo un kibel hecho. Cabrón. Vamos a crear el kibel. Con las dudas. Creo que me queda un huevo nomás. Normalillo, ¿no? Ah, me quedan dos. Bueno. Me voy a crear uno. Uno solito. Perfecto. Esto lo vamos creando. ¿Esto qué te da? Ah, mira. Aumenta la comida. Lo que sí... Creo que ya tengo suficientes souls, ¿eh? Esto y esto. Para evolucionar al Argentavis. 1, 2, 3. Me parece que eran estas. Y tenemos que crear un token. Exactamente, gente. Vamos a hacer evolucionar al Argentavis. Por curiosidad nomás. A ver cómo queda. Pim.
Control X, ¿no? Wow, wow, wow. Y ahí va. A ver en qué se transforma. Y evoluciona. Para. Ruthless Argentavis. Está guapísimo el diseño. No es solo amarillo. Es amarillo negro, pero es como que se va... Se va moviendo, es una cosa rara. No solamente que se mueven las plumas, sino el mismo color. Es rarísimo. Ruthless. Vamos a probarlo. Ya que estamos, ¿no? Va, a ver si puedo crearme la montura. Capaz que ahora el azul que me piden no las tengo. Ruthless. No. A Raptor. Weaver. Argentavis. Venga, ahí vamos creando. Vamos a ir guardando todas las sol que me quedaron. Que más, creo que aquí quedaron guardadas, ¿no? Sí, école guá. Dame la montura. Las almas de los guardianes son las más chungas de conseguir. Y estas, las de Wicklet. Ok. ¿Qué se me está echando a perder? Esto. Sangre Toxic. Esto. Y después lo demás me da un poco igual. El Kibel obviamente, pero va a durar. Así que no me voy a hacer ningún drama. Quiero probar el Argentavis. Nivel 871. Ojito, ojito, ojito. ¿Cuánto tiene de vida? 366. Obviamente, a ver, tendría que haber agarrado alguna poti de poción, ¿no? Así hacemos esto un poquito más ligero. Creo que tengo guardada alguna. Tenía una encima. Y acá tenemos, venga. 4 del Parados. Tenemos una aquí. Ponemos la mitad. Yo creo que con eso está. 1, 2, 3. Pimba. Empezamos a volar. Dejamos unos segundos. Así me dan todos los puntos. Y todavía no. Y ahí está, de golpe. Bueno, por supuesto velocidad porque va lento como su abuela en silla de ruedas. Si me tocó día de lluvia. Subo un poco más de vida. 500k y full daño, ¿no? Porque ya, a ver, obviamente ponemos una poti acá por las dudas. Cúrate. Un poquito más de velocidad. A ver, ¿tiene alguna habilidad especial? No, ¿no? No lo creo. No. Ok. Este tiene 17k. Y le pegamos 22. Ok, tenemos el nuevo dino que hace más daño, gente, ¿eh? Porque nuestro Tera... A ver, lo bueno que tiene el Tera está bien. Pega la mitad, es verdad. Pero duerme. Y nos ahorramos de estar peleando, combatiendo. Los dormimos al enemigo y le vamos haciendo daño. ¿Qué es una nutria eso? Una nutria. Oh, mira qué guapa. La voy a dejar para domesticarla más tarde. Como le estaba diciendo, este hace el doble daño. Sí. Bueno, ahí hizo 11k. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hombre, ahí? Depende del dino. No, 22. Hace el doble. Bueno, ahí pegó 11. No sé qué. Es algo raro. Por lo general pega 22. El doble que el Tera. Lo que pasa es que si nos enfrentamos contra un enemigo chungo, vamos a tener que ir peleando tete a tete.
mano a mano. Mientras con el Tera lo dormimos y tranquilamente le vamos bajando la vida hasta hacerlo nuestro almuerzo. Está bastante bien, la verdad. Me gusta. Me gusta el diseño, está chulo, chulo. Pero todavía sigo prefiriendo el Tera. Toothless. Nada mal. Está chulo, chulo. No sé por qué me muestra el campo de recolección de los huevos cada vez que me acerco a la zona. Si no, pero bueno. Che, esto... Se me hace como que el Toxic Dodo, el zombie, no pone huevos, ¿eh? No sé por qué se me hace. Se me hace... Bueno, tenía yo ya igual, ¿no? Pero a ver si me queda uno. Tiene que poner alguno en algún momento, si no, estoy jodido. Bueno, vamos a darle vuelta a ver si encontramos algún dino que me interese, que obviamente lo podamos domesticar. Y si encuentro algún otro dodo toxic que no sea zombie, porque me pa que el zombie ese que encontramos vino fachado de fábrica. Así podemos tener huevos y podemos empezar ya el siguiente tier, que serían los alfa. Porque si no, al final me gustaría tener algún celestial y así al final nunca lo vamos a poder obtener. Un toxic dodo hembra. Bueno, lo pedís, lo tenés, ya lo teníamos aquí. Súper rápido, súper easy. Listo. ¿Qué más podés pedir? No podés pedir más nada, hombre. No te quejes. Nice. Vamos para la cacha. Voy a dejar el dodín en casa y voy a dar una vuelta a ver si encuentro algo interesante. Hola, ¿y este? Gente, acá tenemos súper raro un raptor, pero es el Parados. A ver, hay un dragón dando vueltas, así que vamos a hacer la trequiñola, dormirlo. Nos vamos a alejar un poco, que no se avispe el dragón. Hay uno acá y hay otro. ¿Qué cojones? ¿La abeja? Hola con la abeja. ¿Qué le pasa a la abeja que me está revoloteando? What? A ver. ¿Qué le pasa al insecto este? A ver, daño como tal no me hace, pero... ¿Dónde está esto? ¿Qué me pide? Una burger. A ver. Para casita. Es un raptor raro. No lo había visto antes. Tiene un diseño guapísimo. Encima tiene como una... Me pareció, tenía como una chiva, como una perilla. Sí, ¿no? A ver. ¿Puedo crear la hamburguesa esta? Dame food. Sí, la podemos crear. Ah, es que no me acuerdo cuánto me pedía. Me llevo 2 por las dudas. Me llevo 1. Vamos. Que no sé a ese tipo de dinos si le baja rápido o no el torpo. No lo sé. Ok. Mierda. Potino. Bueno. Last remote. A ver cómo es. Un diseño guapísimo, la verdad. A ver. What? Le pegó al raptor, la abeja de mierda esa. Y me aplicó fuego ahora. Antes no me había hecho nada, ahora me está jodiendo, ¿no? Encima hay un dragón que pinta chungo, la verdad. Ovejita. Hija de perra. Encima anda a darle. Ahí está, listo, a tu casa. Fuera abajo. Uy, pero viene el dragoncín. A ver, ¿lo podemos llegar a dormir? No lo podemos domesticar.
Pero sí lo podemos dormir. Listo, a tu casa. Qué pena que no lo podemos domesticar. A ver el raptor este. ¿Qué pedía? ¿Cuánto pedía? Uno. Ok, uno solito. Uno solito. Ahí tienes. Nice. A ver cómo es. Sí, tiene chiva. Es un raptor rockero. Spunky. Qué guapo el diseño. Guapísimo. Bueno, lo vamos a guardar. Luego lo vamos a ver bien en casa. Qué guapo que estaba. Está, perdón, no murió. Menos mal. Ok, Dragon Sin. Bueno, voy a seguir explorando a ver si encontramos algo más que podamos domesticar, claro. Bueno, gente. Tenemos Prince of Luck. Tenemos una ranita. Pero una ranita guapa que te cagas. Allá tengo... ¿Por qué me sale que me está... un basilisco? Como que está alerta. Por las dudas. Lo vamos a dormir. O lo vamos a matar, mejor dicho. No quiero que me joda. A ver. Pesadilla esta zona. Tiene Deinonychus y demás. Ok. Está limpio, ¿no? No hay nadie que me joda. ¿Por qué me llevo la ranita? Por curiosidad por el diseño, nada más. Además, justamente dice una de estas hamburguesitas, que es lo mismo que pedía el Raptor. Así que, venga. Ya que está de gratis, un dino nuevo que me llama la atención. Capaz que tiene alguna habilidad especial o algo. Ya lo veremos cuando regresemos a casa. Voy a seguir dando mi ronda a ver qué otra cosita interesante podemos ver. Un Abandoned Rex. Está bastante tocado. Es nivel bajito. Estoy escuchando algo celestial, ¿no? ¿Qué por allá? No, aquello es Fable. ¿Aquello qué es? A ver, vamos a dormir a estos dos. O a todos los que estén aquí dando vuelta. No le di, ¿no? Ahora sí. Dormite, cabrón. Lástima que no tenemos kibble de Fablet, si no. Mira, dragón de foca. Qué guapo que está el ave fénix de fuego. Es un elemento. Necesitamos kibble de elemental. Por eso más que todo quería empezar a domesticar Dodos Toxic y obviamente después luego pasar a los alfa y así, porque si no, no podemos domesticar ninguno de estos dinos. Bueno, aquel me da igual. El Abandoned me interesa. Bueno, a ver. Wow, me aplicó sangrado. 3K me pegó, nada mal, nada mal. A dormirte. ¿Cuánto tiene de vida? 2 millones de vida tiene. Y solamente pide carnecita normal. Tenemos Prime, pero tenemos Prime. Me lo llevo, ya que es de gratis. Creo que estos obviamente son del Paradox. Creo que aplican torpor. Creo, Lo que me gusta es la cantidad de vida que tiene. Y más que va a tener ahora cuando se domestique. Lo que no sé dónde quedó el Rex Abandoned. Creo que los Abandoned es como el Argentavis. Creo que se pueden evolucionar. Por eso quiero pillarlo. Lástima que es nivel muy bajito. Ese es el tema. Es una hembra. Y no aguanto el golpe. Mierda. Será mala leche. Qué mala leche. Qué mala leche. Este legendario, pimba, me lo llevo. Especialmente por las souls.
Y este va ahí a lo suyo. Eso sí, le baja el torpor que te cagas. Al Giganoto. Tenemos... Esto no lo voy a utilizar. Podría agarrar e irme a casa a buscar algún... Sí, más rapidito. Vamos a buscar alguna poción para que le baje la comida. Así, mucho más rápido. ¿Y esto qué hace acá? En medio de la puerta. Vamos, vamos, vamos. Poti, poti, elixir. Decime que puedo. Nice. Go, 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 go. Que encima le bajaba. Pero a full. Aquí ganó todo. Dale, que apretar las pociones. Creo que le voy a cambiar de slot porque si no me gasto todas las potis sin necesidad. Vamos, vamos, vamos. Mira cómo le bajo. Tuco, tuco. Listo. Y ahí le tienen que subir mucho más rápido. Vamos, vamos. Go, 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 go. Qué guapo. Con 3,7 millones. Nivel 800 y pico. Nice. Guapísimo. Obviamente no lo podemos tomar hasta equiparle una silla. Pero me lo llevo. Hoy estamos agarrando dinos a totiplén, ¿eh? Obviamente de tranqui, no son dinos nada rotos. A ver, ya lo vamos a probar, pero me parece que no son dinos nada rotos. Pero están guapos, guapos. Legendary. Un alfa grifo. Qué pena lo del Rex. Me interesaba más que todo el Rex Abandoned. Porque se... Otro Giganoto, pero un Legendary. No sé si... Ah, ya hay otro Abandoned. Nivel 100. A ver. Vamos a dar un golpecito por aquí. Vamos a dormir a varias cosas. Porque esto es un quilombo. Esto es un lío. Wow, 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 wow. Esto es un lío. Esto es un cachondeo. Esto solo. Para. Dormimos un montón de dinos. Que me interesan. Puede ser el tiracoleo. Me interesa. El lobo guardián. Me interesa. Así que chao. Obviamente me interesa el Rex Abandoned. Y el Giganoto Legendario. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a hacer rapidito, rapidito. Este necesita carne, esto da igual. Este da igual. Y aquel da igual, ok. Podemos llegar a domesticarlo todo. Lo que pasa, el tema son las potis. No, me equivoqué. Mierda. Me equivoqué, gente. Ah, no. Está bien. Bueno. Bueno. Go. Poti. No sé si tengo guardada alguna. Haceme 4. ¿Tengo? Tengo, ok. ¿Tengo guardada alguna? Tenemos 3, listo. Vamos. Venga, ya con esto es suficiente. Especialmente por el Giganoto. Que se le baja, pero de locura el torpor. Vamos. Espero que me dejen en el mismo lugar. Sí. El giga. Wow. Dale. Mierda. Dale, que cabrón este. Se va a despertar antes. Mierda, le voy a tener que dar un golpe. Lamentablemente. Ahí. Es una pena, pero bueno. Y encima bugué. Encima buget. Bueno, no importa.
¿Dónde está la Prime? Ahí. Listo. Vos anda domesticándote. Vos. También. Sí, este se puede evolucionar. Que es lo que yo creía. Eso es lo que más me interesaba. Que se puede evolucionar. Le ponemos ahí, le ponemos la Prime. ¡Pumba! Mira, coleo. Venga. También. Para la casa. ¿Por qué no? Oh, allá hay uno dando vueltas que no me gusta. Listo. No hizo falta usar la poti. Nice. Primero lo primero. Métete. 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 Listo. Uy. Hoy agarramos un montón de dinos. Lo que pasa es que, bueno, estos se pueden domesticar super easy. Sin ningún problema. Mira, el otro 200... Tiene menos vida que el otro. La verdad. Que el anterior que pillamos. Lo que no me fijé, creo que los legendarios no se pueden evolucionar, ¿no? Me dio esa impresión. El Abandoned, el Rex, ese seguro. Ese seguro. Después ya lo demás... Me pa' que no. Terminamos con un Weaver Abandoned, gente. Nivel 400. Esto se va a poder evolucionar, ¿eh? Si es Abandoned. Me quedo trabado. Listo, dormido. No, no se durmió. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Y este de dónde salió? ¿Así de gratis? Mierda. Lagazo. Vale. ¿No le di? Él me está dando, pero yo no. No. Y justo uno de estos aquí. Un primal. Que esto sí no lo podemos dormir ni nada. No. Me van a matar el dragón. Al Weaver. Ese sí me interesa. Debe estar chetísimo al evolucionarlo. Va, me da esa impresión, ¿no? Seguime. Vamos a ir lento. Que me siga, cabrón. No te quedes por aquí. Seguime. Él ataca a todo el mundo. Una putada que no se pueda dormir esto. Hace mucho daño, cabrón. Dale. ¿Sí? Vamos. Seguime. Ahí viene otro. Ok, listo. Lo dejamos por aquí. Ahora. Tenemos al dragón ese... El grandote dando muchas vueltas, la verdad. Me la puedo jugar tranquilamente. Parece que está tranquila la zona. Obviamente. Le echamos Prime, le echamos una poti. Y que se vaya... Se vaya también rápido. Yo creo que con hoy ya más que suficiente. Un montón de dinos, gente. Lástima que no... Sí. Venga, pimba. ¿Qué quedó? Ah, la leche. Ok. Control remoto. La casita. Casa. Un montón de dinos. Uno más guapo que otro. Algunos que sin necesidad de tenerlo, la verdad. Pero por el diseño me encantó. Ok.
Vamos a empezar a sacar. Que hay un montón. El Raptor este me fascinó, la verdad. Está guapísimo. El Raptor Punky. Obviamente no se puede evolucionar por lo que estoy viendo. ¿Qué más? Bueno, la ranita. Especialmente me gusta por el diseño que tiene, los colores y la corona esa que le hicieron al Belzebufo. ¿Qué más? Bueno, este de gratis que me lo encontré en el camino. Esto no se puede evolucionar, ¿no? No, tampoco. Pero creo que estos aplican torpor. Tienen un montón de vida, la verdad. Ok. Uf, tenemos un montón de dinos, gente. Pimba. De la colea legendario. Tenemos el Wyvern este Abandoned. Este sí se puede evolucionar seguro. Si es Abandoned, se puede evolucionar. El legendario no se puede evolucionar. Ok. El Vex este Abandoned, seguro. Creo que lo vi. Me dijo. Sí. También, el diseño está guapísimo. Ah, cierto. Bueno, este es legendario, no se puede hacer nada. Me lo traje porque sí, nada más. Nada más. ¿Cuánto tiene de vida? Tiene 33.000 de vida nada más. Vaya shit, a comparación con aquel que tiene 3 millones. Vaya shit. Bueno, no importa. Ahí queda. Tenemos el lobizón. Que también, el diseño está guapísimo. Un guardian. Y creo que no tengo más nada. Joder, la cantidad de dinos que enganchamos hoy. Evolucionamos la Argentavis. Obviamente no tengo ningún... No tengo... Souls amarillas suficientes ni fosas, ¿no? Fosas tenemos un poquito más, pero amarillas no. Necesito 8 y 4 para poder llegar a evolucionar el Weaver. El Weaver o el Vex, que es lo que más me interesa. ¡Qué chulo! A ver, el Weaver se puede montar... Sí, se puede usar sin montura. Perfecto. A ver cuánto daño hace el bichín este. Sin subirle nivel ni nada, ¿no? Así por defecto. Y sin evolucionar. A ver, un bocadito hace... si le doy, claro, ¿no? Esa es la única putada de los Weaver. 3K, bueno, nada mal. Sin levelear, sin nada. Y sin evolucionar. Por el momento sabemos que se puede evolucionar los que dicen Abandoned y los que dicen simplemente para 2. Nada más. Este Sodan, ahora que estoy pensando, no se puede, ¿no? No. El Parados, como decía el Tera. Ahora dice Parado Poison, al haberlo evolucionado, pero si no. El Raptor. Beard. ¿Cómo es el nombre? Bearded. Vamos a ver si puedo hacer una montura. Beard. Noctis. Tiene que ser este, ¿no? Bearded Raptor. 1. Después tenemos el lobo, el guardian. Little Wolf. A ver. Guardian. Bulldog. Ah, el Dire Wolf. Me pide 2 amarillas encima. Vaya mierda. Bueno, vamos a crearlo. Para. Me equivoqué. ¿O no? Porque aquí había otro. Yellow. Pink. Blue. Creo que hice justo el que va, ¿no? ¡Oh! ¡De suerte! Menos mal. El lobizón.
Y este parece que aplica daño eléctrico, por lo que pinta, ¿no? ¿Tiene alguna...? Sí, tiene habilidad. Así como un... Onda como tira... Como que tira rayitos o algo así, ¿no? El diseño está guapísimo. A ver, no me quiero ir demasiado lejos porque encima el cabrón no va rápido. Este tiene... No, vamos a grandote que tiene un poco más de vida. Un K y le aplica electrocutado. Nada mal. Y la habilidad le aplica mucho más, más torpor. Mucho más. Bastante, la verdad. Obviamente lo matamos antes de dormirlo. Pero no está nada mal. Me gusta. A ver, son dinos, la verdad. Y los atrapé para tenerlos. Porque onda como si fuera Pokémon, ¿viste? Atraparlos a todos. Porque no van a ser dinos que vaya a utilizar realmente. Sí, el Rex me gustaría evolucionarlo. Obviamente el Weaver también. Para ver sus evoluciones. Pero no son dinos que vaya a utilizar ahí por el mundo. Más que todo es para tenerlo. Porque están guapísimos sus diseños. Eso es lo que más me gusta. Ah, quiero probar el Raptor antes de terminar. Espero que sea la montura esta. El diseño del Raptor es uno de los mejores que he visto. Me encantó. ¿Está chulo? No, lo siguiente. Ok, ¿y eso? Salta, pero tira una pestosidad, no sé qué lo que es. A ver. ¿Hay algún dino por acá cerca? Fuera abajo, papu. Me gustaría poder alejar un poquito más la cámara. A ver, este tiene 9K. Bueno, pega 6K, ¿eh? Nada mal. Es más, pega mucho más que el Abandoned Weaver. Obviamente el otro sin levelear, este también. Lástima que, bueno, este no se evoluciona. Queda así fijo ya. No tiene tanta vida. Voy a poner velocidad porque me está tocando un poquito la moral. Eso. ¡Yeeha! 6K. Nada mal. El diseño lo mejor. No se puede negar. Mira lo que es esto. El Raptor Punky. Tírale la eléctrica y sabes la que te toca, ¿no? Con 6 cuerdas te hace magia el loco. Está guapo. Muy guapo. Este quizás sí lo llegara a usar si me apetece andar un poco por tierra, por el bosque, que es un poco más denso que ir andando volando. Este quizás sí lo puede llegar a utilizar. Además todavía le falta levelear. Puede llegar a hacer mucho más daño. Puede llegar a hacer el daño que está haciendo el Tera en este momento, Unos 9K, 10K fácil. Y luego lo leveleamos bien. Sí, nada mal. Ya con la velocidad, me parece que me pasé un poquito de velocidad. Pero ya con esta velocidad estoy sobradísimo. Qué chulo. Eso sí, me llama la atención ahora que estoy viendo el Giganoto este. Que obviamente tiene 3,7 millones. Pero es mucho más pequeño de lo normal. Es más pequeño. Ven, aquí hay un Giganoto. Está bien, el legendario, es del mod también. Pero... Y tiene mucha menos vida. Pero... Este es mucho más pequeño. A ver, voy a hacer su montura. Me llama la atención cuánto daño puede hacer. Nada más. A ver, Giganoto. Flaming no. Guardian no. Legendary no. Este. Y que justamente pide de las rosas esas souls. Que también andamos súper cortos. Bueno, no importa. Pero me llama demasiado la atención que es más pequeño.
Y con mucha más vida, obvio. Está bien, a ver, tiene mucho más nivel que el otro. Pero... no sé. ¿Cuánto daño puede llegar a hacer el pequeño este? A ver si vemos alguno... Decime que no va tan... Ah, mira, va por bajo el agua, qué raro. No, porque no es muy profundo, ¿no? 7K, 15K. ¡Holo! Este puede hacer mucho daño. Este puede llegar a hacer mucho daño. Además, aparte de la vida que ya tiene de por sí, que son 3 millones. Un lindo tanque puede ser. 15K, gente. Obviamente le vamos a subir la vida. Un poco de velocidad. Y más vida. Y le faltan más niveles, obviamente, para seguir leveleando. Este también es otro que podría llevar en el bosque o en la nieve. En la nieve tocan bastante las bolas los bichos. Especialmente los feros que cuando pasas volando por ahí te tumban los cabrones. Te petan en 0 coma. Pero este hace mucho daño. Bueno, a comparación con los que tengo, ¿no? Y tiene bastante vida. 16K. Nada mal, Me gusta. Es una pena que no se pueden... Ah, no me fijé. A ver. Voy a descender por aquí. No me fijé si... Creo que estos, aparte, aplican torpor, creo. Y no me falla el cocoro. La cabeza. Fecular. Bueno, lo estoy reventando al dino. Curalo. Por favor, curalo. Gracias. A ver, si dejase la animación, perfecto. Se va el sol, regresa el sol, se va el sol. Y regresa. A ver si hay alguno que tenga bastante torpor para que aguante como unos 17K de daño encima. Tiene 3000 de vida este. Creo que estos aplican torpor, me parece. Si no me falla la memoria. Tenemos try, pero todos vanilla, super. Allá creo que hay uno de mod. Vi uno con colorinches por aquí. Seguro. Un Fablet. Tiene 48K, tiene 61K de torpor. A ver, un bocado. Efectivamente, gente. Aparte de que tiene un huevo de vida. Hace uno de los dinos que más daño hace de momento. Tampoco es que, desorbitado, pero de los que tenemos, uno de los que más daño hace. Aplica torpor. Está espectacular. Esto para ir por el bosque, es más, este me va a servir para ir juntando las souls más rápido. Ahora que estoy pensando, me voy a meter por el bosque y voy a empezar a ir limpiando dinos. Súper rápido. Mucho más rápido que con la altera, la verdad. Con la altera tengo que tener mucho cuidado. Y además, siendo volador es un poquito más tenso meterme, lo que le estoy diciendo, en lo que es el bosque, por ejemplo. Mientras con este sí le tendría que subir un poco la velocidad de movimiento, ¿no? No digo que no. Pero... y un poco más de vida, por las dudas. Nunca se sabe con qué bicho me puedo encontrar. Quizá me encuentro con algún celestial o algo, y eso no sé cómo me pueden petar este dino. Pero... lindo destructor, lindo destructor. Estoy bastante contento. Y una buena ración de dinos, gente. Ya ahora que tenemos los dodos, que vayan a ir tirando sus hueviños. Ya yo trataré fuera de cámara, aunque sea tamear todo alfa, que eso tampoco es gran cosa. Así ya en el siguiente podemos ir a tamear algún Apex. Que esos
No son tan rotos a comparado con algunos de estos dinos del Parados, pero están bastante bien. Y también, aparte de, necesitamos tener Apex para empezar ya a tener el siguiente tier. Además creo que necesito Elemental, si no me falla la memoria. En este ratito que estuve aquí, ¿me juntó algún huevito? Sí. 2 huevitos, gente. Perfecto. Toxic. Nice. Ya podemos hacer Kibble de alfa. Buenísimo. Me voy a crear Kibble de alfa. Me voy a buscar unos dodos alfa. Y así tenemos huevitos alfa. Sin ningún inconveniente. Grata sorpresa esta del Giganotos. Me gusta. Es una pena que este grandote, el otro, nada. Luego vamos a evolucionar el Rex. Vamos a evolucionar el Weaver, por supuesto. El día de hoy evolucionamos el Argentavis. Pillamos una buena cantidad de dinos, la verdad. Pero igual, me quedo con el diseño este. De todos, este está guapísimo, aquel está guapísimo. Este no lo probamos, pero a ver, es del mod legendario, pero es simple, como este. Pero el lobo también está chulísimo. Pero me quedo con esto. Esto está genial. El diseño es chapó, me encanta. Así que nada, gente. Me voy a quedar aquí. Primera persona con el Raptor. Nada, chicos, espero que les haya gustado. Vamos a dejarlo por acá. Déjenle un buen y potente like si fue así, un dislike si no, en la parte de comentarios lo que quieran y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.